Buenos días a todos y a todas. Volvemos a arrancar el curso político en la Asamblea de Extremadura y lo vamos a hacer desde Unidas por Extremadura hablando de la vuelta al colegio y de las políticas educativas del Partido Popular que están absolutamente condenando al medio rural a no tener futuro. Queremos preguntarle específicamente a la señora Baquera, a la consejera de Educación, por qué esta obcecación en no dar las mismas oportunidades a los niños y a las niñas, a los jóvenes que viven en el medio rural, con las personas que viven en las ciudades. Porque todas las ayudas que se están planteando, desde academias de inglés, conciliación y sobre todo los ciclos como la FP, con la premisa del Partido Popular de recortes, están ayudando al vaciamiento de nuestros pueblos. Y nos parece sumamente injusto. Cuando hablamos de España vaciada, precisamente hacemos hincapié en vaciada porque hay políticas que contribuyen a que nuestros pueblos no tengan oportunidades y no tengan futuro. Y decir que la gente puede ahora estudiar un segundo idioma si va a una academia de inglés, que no están en el medio rural, o que puede tener 200 euros de ayuda para poder ir a una guardería privada, que no están en el medio rural, o que si quiere estudiar una FP dual, de las que además son los títulos más demandados, se tiene que trasladar a las grandes ciudades porque no están en el medio rural. Y porque además, si en el medio rural no tienen suficientes alumnos, esas líneas se cierran. En vez de reorganizarlas y poner precisamente las FPs más demandadas en el medio rural, junto con una apuesta clara por las residencias rurales, que también están siendo sus plazas recortadas. Con lo cual, pues queremos preguntarle a la señora Baquera si el medio rural sigue siendo para el Partido Popular lo que nos tememos, caza y toros, porque las políticas educativas están condenando a los jóvenes a tener que marcharse. Vamos a hablar también de esta vuelta al cole, que es la más caótica que se ha vivido en los últimos tiempos. Una vuelta al cole que ayer mismo, a menos de 24 horas de que los docentes tuvieran que asistir a sus centros, no sabían aún a qué centro, y cuando se han publicado las adjudicaciones resulta que estas contenían decenas de errores que hacen que hoy haya muchos docentes que no saben a qué colegio tienen que acudir. Esto es tremendo y tiene mucho que ver con la poca apuesta de este Ejecutivo por la educación pública. Porque si realmente apuestan por la educación pública, las vacantes, las sustituciones que eran claras, se hubieran hecho a 1 de septiembre, se hubieran publicado en julio y se hubiera acabado con la incertidumbre de muchos docentes y se hubiera además mejorado la llegada de estos profesionales al centro, que tuvieran suficiente tiempo para poder adaptarse y poder preparar sus clases. Pero lo van a hacer con menos de 24 horas, simplemente por ahorrarse 10 días, por no pagar 10 días a los docentes. Es sumamente ruin. Y esto perjudica muchísimo a la educación pública, perjudica muchísimo a los docentes de la pública, que están viendo cómo este Ejecutivo los maltrata de esta manera. Rayuela sigue sin funcionar a día de hoy, las familias no pueden ponerse en contacto con los equipos directivos, el periodo de adaptación en infantil está siendo un absoluto caos, porque la consejera dijo que iba a ser voluntario y no es verdad, no es voluntario para las familias. Los centros de infantil están obligando a las familias a tener que hacer el periodo de adaptación, con lo cual nos tiene que explicar si era voluntario para las familias o para los centros ponerlo en marcha, porque no está habiendo periodo de adaptación. Los comedores escolares, a menos de 24 horas, han publicado esta misma mañana quién se va a beneficiar de esas plazas y imaginaros que las familias que queden fuera se van a tener que organizar in extremis. Pero es que además que el Gobierno saque pecho de que el 80% son becados, nos parece un insulto. Porque por muy poco dinero, por solamente pagando el 20% más, podría haber una gratuidad completa, pero no han querido. Y hay muchas familias que se han visto obligadas a no solicitar el comedor escolar por el alto precio del mismo. Con lo cual, una medida de conciliación tan potente como es el comedor escolar sigue siendo ejecutada y gestionada bajo criterios de sectarismo político. Por supuesto, vamos a decirle todas estas cuestiones, vamos a remitirle todas estas cuestiones y más que nos están llegando por parte de los docentes que nos están creyendo
este despropósito de comienzo de curso por parte de la Consejería, que además no ha reforzado con suficientes recursos humanos para que las listas estuvieran publicadas con mucha más antelación y no hubiera los problemas que estamos viendo, ¿no? Vamos a presentar una moción también para hablar de los centros de menores y de reforzar y estabilizar todos los recursos que tienen los ayuntamientos y las comunidades para trabajar con la infancia. Creemos que es algo muy importante y que no se está haciendo el verdadero esfuerzo. Y hemos presentado una enmienda a la propuesta de pronunciamiento del Partido Popular, que ha abandonado ya esta cortina de humo que era la amnistía, y ahora la nueva cortina de humo es el sistema de financiación autonómico, que pretende pues hablar siempre para que no hablemos de los verdaderos problemas de Extremadura. Hablamos del sistema de financiación autonómico y ya no hablamos de vivienda, ya no hablamos de la vuelta al cole, ya no hablamos del caos sanitario de este verano, ya no hablamos de cómo están vendiendo nuestra tierra a los fondos de inversión y a las grandes empresas extranjeras que quieren hacer un queso gruyère con Extremadura con tanta mina. Solo vamos a hablar ya de un sistema de financiación autonómico que sabemos que es una cortina de humo porque no va a llegar al Congreso, porque el Partido Socialista no tiene los suficientes apoyos, ni siquiera dentro de sus propias filas, para poder aprobarlo. Con lo cual, pues nos vamos a ver relegados a tener que hablar de este tema, que es la hoja de ruta que les marca el Partido Popular de Madrid, porque la señora Guardiola sabemos que el Sibuana Madrid siempre está ahí. Si hay que hablar de amnistía, se habla de amnistía; si hay que hablar de financiación autonómica, se habla de financiación autonómica, y dejamos de hablar de los verdaderos problemas de Extremadura. Le hemos hecho una enmienda a su propuesta porque nos parece muy hipócrita. Nos parece muy hipócrita que hable de un sistema de financiación autonómico basado en la solidaridad y en la progresividad, y que cuando tiene en su mano aplicar esa solidaridad y esa progresividad en el sistema tributario, el Partido Popular actúa de manera absolutamente contraria, perdonándole los impuestos a los más ricos y siguiendo la estela del dumping fiscal de la señora Ayuso, como si eso nos fuera a beneficiar. Y es todo lo contrario. A Extremadura, el dumping fiscal que practica Ayuso nos perjudica tanto como un concierto singular para Cataluña en el sistema de financiación autonómica. Y quien no lo vea es que está ciego o que no quiere ver, o que es lo peor, que está gobernando con otros intereses que no son los de Extremadura y esta tierra. Con lo cual le vamos a plantear que o hablamos de armonización fiscal o hablamos realmente de un sistema tributario que sea justo, equilibrado y que haga que los más ricos, que los que tienen más patrimonio, paguen más, o entonces nos estamos haciendo trampas al solitario. Y ya estamos cansados de trampas al solitario y estamos cansados de cortinas de humo del Partido Popular del señor Feijóo. Si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, bueno, precisamente acabamos de conocer que Extremadura se ha unido al número de comunidades que han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Bueno, pues por una parte conocer la opinión de su grupo respecto a esto, y por otra, el viernes es la primera reunión de cara a las negociaciones para aprobar los presupuestos. ¿Qué tendría que tener esos presupuestos para que Unidas por Extremadura diese el sí? Gracias. Pues mira, sobre el recurso de anticonstitucionalidad que ha presentado el gobierno extremeño, la señora Guardiola, simplemente decir que pues, es lo que le manda Feijóo y Ayuso. Son las políticas que, como somos una franquicia, como este Partido Popular es una franquicia del Partido Popular de Madrid, pues le dicen que tiene que hacer ahora un recurso de anticonstitucionalidad y plantean esto. Y lo que quieren es que hablemos de esto en vez de los problemas que verdaderamente tiene Extremadura, que son competencia de la señora Guardiola. Porque el otro día la señora Guardiola tuvo la desfachatez de no acudir, por ejemplo, a un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, que está puesto en nuestra ley extremeña, que tiene que acudir la presidenta, que tiene que tener la máxima representación de este gobierno, y en vez de eso se fue a Madrid a hacerse la foto con una puesta en escena patética del señor Feijóo como si fuera un consejo de ministros, dejando sus labores como representante
política y pública aquí en Extremadura de lado. Estamos muy cansados de que la señora Guardiola mire más para Madrid y lo que le manda a su partido en Madrid que realmente para ponerse a solucionar y a trabajar los problemas que tiene esta tierra, como es, por ejemplo, los alquileres inasumibles por parte de los jóvenes, que somos la región donde los jóvenes más tarde se independizan, que solo 1 de cada 10 se puede marchar de su casa antes de los 29 años. Entonces, perdóname que te diga, la ley de amnistía es que nos da absolutamente igual. El otro tema que me habías dicho, que no me apunta. Presupuestos. Bueno, a ver, sobre la reunión del viernes. También la señora Guardiola, pues depende con el pie que se levante. Si se levanta un lunes, pues nos dice que va a seguir la hoja de ruta que tenía marcada con Vox. Y si se levanta el martes, se levanta el otro pie y nos dice que se va a sentar con los grupos a intentar llegar a un acuerdo de presupuestos. Y las dos cosas, tengo que decir que son absolutamente contradictorias. No se puede aprobar unos presupuestos con Vox y no se puede aprobar unos presupuestos con Unidas por Extremadura. No sabemos si con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, como no sabemos aún para quién vendimia, no sabemos si el gobierno de la señora Guardiola es el peor gobierno que puede tener esta tierra o, por el contrario, hay que llegar a acuerdos en presupuestos con ella. Nosotros tenemos claro cuáles son las necesidades de esta tierra. Lo tenemos meridianamente claro, que hay que atajar las listas sanitarias, que hay que mirar por una vivienda asequible y porque la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado, que tenemos que poner el foco también en el transporte y en la movilidad, porque es una de las grandes deudas que tenemos y la señora Guardiola tiene competencias directas, que no es solo el señor Puente, que es que ya tiene competencias directas en transporte y no hace mucho tampoco. Y obviamente sectores tan importantes como el sector primario, como el relevo generacional, no podemos dejarlo todo a una ayuda que llega a los 2 años y tiene que haber mucha más apoyo para que la gente decida quedarse en el campo. Pero no te quiero decir exactamente la batería de medidas que le vamos a proponer porque las tenemos que trabajar aún en el grupo. El viernes con más detalles sí que os las trasladaremos, pero sí creo que vamos a ir por lo que siempre hemos defendido, no nos vamos ahora a inventar la receta de la Coca-Cola. O sea, siempre hemos defendido estas cuestiones y creemos que son las cuestiones que se tienen que ver reflejadas en los presupuestos. En los presupuestos anteriores, el número de enmiendas aprobadas a nuestro grupo parlamentario fueron 0. Algunas directamente eran copiadas de las enmiendas del Partido Popular, de los presupuestos anteriores. Con lo cual, la señora Guardiola tiene que asumir que tiene un gobierno débil, que tiene un gobierno en minoría y habrá que ver el grado de consenso al que quiere llegar con el resto de fuerzas políticas. Porque hasta ahora lo que viene a ser la negociación y el diálogo no han formado nunca parte de su vocabulario. Pues, gracias, ¿no tienes ninguna?